Hola, buenas. Este es el trabajo final de Historia Social y Política Latinoamericana para la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNCUYO, año 2021. Los estudiantes que realizamos este trabajo son Aymara Miner y Lucas Carballo. El tema, las clases medias, mejor dicho, la política norteamericana, las elecciones y los discursos y sus repercusiones en América Latina. En primer lugar, definir a la clase media como un concepto polisémico que nos conduce a distinguir y queremos priorizar dos visiones, una visión económica o cuantitativa y la otra una visión quizá ideológica o cualitativa. Bueno, en el campo de lo económico podríamos definir a la clase media como aquella clase que su renta está por encima de los valores de los índices económicos de la pobreza y que llegan a su límite superior sin llegar a ingresar a los de la clase alta. Pero esta definición de clase media creemos que deja de lado aspectos culturales e ideológicos con los que la clase media se representa y se define. Al mismo tiempo, queremos destacar que también existen una clase empresarial que a pesar de haber superado su renta, no consigue salir de una estructura proletaria de clase debido a que tiene una pérdida de autonomía en la toma de decisiones. En cuanto al término, a lo cualitativo, queremos hablar de una construcción de una ideología de clase, ¿no? Donde en reiteradas oportunidades se ha visibilizado la actitud de la clase media de acrecentar la brecha, aun cuando ésta se viera perjudicada, y es por eso que podemos encontrar ejemplos en los últimos años donde han apoyado políticas que si bien tendían al incremento de la pobreza y perjudicaban la situación de la clase media a nivel social, socioeconómico, han recibido apoyo de parte de esta, como por ejemplo en el último gobierno de derecha de Juntos por el Cambio en Argentina. También, consideramos que la incidencia del capital en la conformación de las clases sociales, en última instancia, es absoluta, pues la estructura que deviene de ella es determinante. Y también queremos que hay que reconocer que dentro de estas estructuras de clase también hay conflictos al interior de las clases que también resultan ser de gran importancia en el desarrollo de las políticas gubernamentales. Por último, nos interesa destacar dentro de la definición de la clase media una definición elaborada por el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, donde él resalta el individualismo y las apariencias que conforman la importancia de esta clase, ¿no? En el sentido de que las clases tradicionales abogan por un lugar en la sociedad que han conseguido a lo largo de mucho tiempo y el crecimiento de las capas inferiores amenazan esa posición dentro de las clases medias y eso por ahí puede conducir a que estas clases adopten, como decíamos recién, ideologías que tiendan a acrecentar la brecha de clase o incluso a cuestiones un poco más serias o ideológicas más extremas, como puede ser el fascismo o el racismo. Pero sin duda que la clase media es un concepto y una categoría súper importante a la hora de definir lo que es la historia de la modernidad y del desarrollo del sistema capitalista en los países occidentales fundamentalmente. Como segundo tema a abordar, íbamos a hablar sobre la construcción de un imaginario, ¿no?
dentro de esta clase media y ya nos abocamos un poco más de lleno a la situación norteamericana, los Estados Unidos particularmente. Queríamos destacar, por ejemplo, cómo se alzan las ideas del ascenso en torno a una meritocracia que sin dudas pone el acento en una cultura del esfuerzo y del trabajo sacrificado, en el que la situación de las personas no deja de estar en un contexto de dominación, digamos. El sujeto se encuentra dominado, pero alienado en cierta manera bajo esta mirada de la meritocracia. Entonces se incentiva desde ese punto de vista la desigualdad al mismo tiempo. Y como decíamos recién, dentro de la cultura norteamericana se ha construido a lo largo de todos estos años un imaginario de una supremacía norteamericana sobre las demás naciones, tanto en el continente como a nivel global, y al mismo tiempo estas clases medias tradicionales en Norteamérica han ocupado un lugar preponderante dentro de la sociedad, el cual en los últimos años, sobre todo por las crisis económicas, se han visto deterioradas. Para mencionar la crisis del 2008. Entonces surge en 2015 un personaje como Donald Trump, un outsider de la política, como se dice, y trata de captar todo este grupo, ¿no?, social que se siente alejado de las representaciones políticas del momento, y por eso elabora estos discursos que tenían que ver con el Make American Great Again, ¿no?, el hacer de vuelta a Norteamérica grande, tratando de hablar de restablecer un lugar de estas clases en la sociedad. Y al mismo tiempo, dentro del sistema político norteamericano, destacar que la izquierda, que podría ser una ideología que pudiese representar a los sectores populares, es una izquierda que tradicionalmente está sujeta a valores progresistas, pero no rompe en ningún momento o cuestiona de fondo la estructura del sistema, si bien ha elaborado propuestas en este año de crisis que tienden a tratar de cambiar algunas visiones, sobre todo en cuanto al rol del Estado. Pero seguimos hablando de un arraigo norteamericano en cuanto a una supremacía y a la conquista, ¿no?, ya sea en el continente americano como a nivel global. Y bueno, en cuanto a conclusiones finales, queríamos abordar el tema de que, bueno, dentro de este escenario de conflicto, existe también un conflicto en cuanto a un patrimonio actual muy importante que tiene que ver con las tecnologías de punta y la industria del conocimiento. Entonces, sin duda que Norteamérica en los últimos años se ha visto en una fuerte disputa con dos naciones que están aún muy avanzadas en la disputa por esos recursos estratégicos, como son China y Rusia. En ese aspecto no podemos dejar de mencionar el desarrollo del 5G y las tecnologías de la información y la comunicación, que evidentemente plantean una especie de guerra fría entre estos países, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Y bueno, indudablemente que el sistema ha acelerado su digitalización, ¿no?, y la financiarización de los sistemas económicos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, lo cual le ha quitado preponderancia a los estados nacionales, por ahí redujéndolos a
plataformas donde estos capitales transnacionales desarrollan las políticas según su conveniencia. Entonces, este espacio de lucha también tiene que ver, en cuanto al conocimiento, tiene que ver con la conformación de las subjetividades en las que se desenvuelven estas estructuras. Entonces, sin duda que América Latina en este contexto está en un escenario de bastante vulnerabilidad, al no ser un sector que haya logrado desarrollar autonomía y soberanía sobre este territorio en el ámbito de las nuevas tecnologías y la producción de datos, ¿no? Que sin duda han revolucionado los sistemas económicos en estos últimos años. Así que, por mi parte, estas son las conclusiones primarias, y las próximas serán dadas por mi compañero.